Cuando piensas en la palabra soledad, ¿qué te viene a la cabeza? A mí, casi de forma automática, me saltan imágenes un poco grises, ¿sabes? Abandono, aislamiento, casi como un fracaso social. Es la idea de alguien que se ha quedado atrás mientras el resto del mundo sigue. Pero los materiales que tenemos delante para el análisis de hoy proponen darle la vuelta a esa idea como si fuera un calcetín. Y la pregunta que lanzan es fascinante. ¿Y si esa visión tan negativa es solo la mitad de la historia? ¿Qué pasa si existe otro tipo de soledad? Una que no te quita, sino que te da. Una que, paradójicamente, puede ser un servicio a la humanidad. Totalmente. Y para mí, la puerta de entrada a todo este tema, y lo que los textos dejan clarísimo desde el principio, es que hemos metido en el mismo saco dos cosas que no tienen nada que ver. De hecho, es muy revelador que en inglés existan dos palabras distintas que nosotros solemos traducir igual. Por un lado está loneliness, que es precisamente esa sensación de abandono que nos angustia, la soledad que duele, la impuesta. Y por otro, solitud, que es algo completamente distinto. Es buscar ese espacio a solas de forma voluntaria, como una herramienta. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo esta segunda forma, esta solitud, ha sido a lo largo de la historia un motor potentísimo para el pensamiento innovador, la creatividad y quizás lo más sorprendente, para forjar un carácter moral más sólido. Vale, me encanta esta distinción porque lo cambia todo. No es lo mismo estar sola que sentirse sola. Empecemos por la parte más vistosa, la de los genios. Los textos están llenos de ejemplos que son casi de película. Mencionan a Isaac Newton, que durante la Gran Plaga de Londres se retiró a Cambridge y en ese aislamiento casi total desarrolló las bases del cálculo y su teoría de la gravedad. O sea, cambió el mundo encerrado en una habitación. Es que el patrón se repite una y otra vez. Otro caso que exponen es el de Henry David Thoreau. Se va a una cabaña en Walden Pond y uno podría pensar que es una huida, un acto de escapismo. Claro, el típico ermitaño. Exacto. Pero lo que sale de allí es un libro, Walden, que es la semilla de movimientos ecologistas y de la desobediencia civil que inspiraría a gente como Gandhi o Martin Luther King Jr. Su retiro individual tuvo un impacto colectivo masivo. No se fue del mundo, se retiró para entenderlo mejor y poder ofrecerle algo nuevo. O sea que la clave no es aislarse del mundo, sino aislarse Del ruido, ¿no? del ruido, exacto. Exacto, De esa presión constante de tener que encajar o de gustar a los demás. Totalmente. Es como quitarse un peso de encima para poder pensar con una claridad que en el día a día, es imposible. Imposible. Y lo fascinante es que la psicología moderna está empezando a confirmar científicamente estas intuiciones históricas. Se cita un estudio muy interesante de 2017 que identifica un rasgo de personalidad que llaman insociabilidad. Insociabilidad. Suena fatal. Suena fatal. Pero aquí viene lo bueno. En contra de lo que cualquiera podría pensar, este rasgo no se correlaciona con la ansiedad o la depresión, Ah, no. sino que tiene un vínculo positivo y directo con la creatividad. Espera. ¿Me estás diciendo que ser un poco insociable, esa amiga que a veces prefiere quedarse en casa leyendo a salir de fiesta, estadísticamente puede ser más creativa? Pero si eso va en contra de todo lo que nos han dicho siempre sobre la importancia de socializar. Pues eso es lo que sugieren los datos. La explicación que dan los investigadores es que la soledad voluntaria crea un espacio mental libre de la tiranía de la aprobación social. Claro. Si no estás constantemente preocupado por lo que los demás piensan de ti o de tus ideas, tienes la libertad de explorar caminos mentales que a otros les parecerían ridículos o extraños. Es la condición indispensable para poder pensar a contracorriente, para cuestionar lo que todo el mundo da por sentado. Esto conecta de lleno con un concepto que mencionan los textos y que a mí me parece brutal, el nuevo pensamiento en grupo. Esta cultura moderna, sobre todo en las empresas, de espacios de trabajo abiertos, de brainstormings constantes, de colaboración forzada, los textos argumentan que puede ser el veneno perfecto para la concentración profunda y el pensamiento original. Sí. Y la cita que ponen del cofundador de Apple, Steve Wozniak, es demoledora. Su consejo era: trabaja solo, no en comité. Y lo dice el tipo que inventó el primer ordenador de Apple, trabajando de noche, en solitario. Es que en ese contexto, buscar la soledad se convierta, como bien señalan, en un acto de resistencia. Y aquí es donde podemos conectar con los filósofos, que ya lo vieron venir hace siglos. Schopenhauer era radical. Decía que solo cuando estás solo eres verdaderamente libre. Uf, qué frase. Su frase es tremenda. Quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad.
Y Nietzsche iba por la misma línea. Veía a la soledad como un requisito para la grandeza, porque el ruido del mercado, como él lo llamaba, las opiniones de la masa, te impiden escucharte a ti misma. Que impiden escuchar tu propia voz y desarrollar tu potencial. O sea, que no es ser antisocial, es proteger tu espacio mental. Es como poner una valla alrededor de tu jardín para que tus ideas puedan crecer sin que nadie las pise antes de tiempo. Precisamente. Es una estrategia consciente para proteger la autonomía del pensamiento. Vale, la parte de la creatividad y la genialidad la veo, la compro. Pero aquí me surge una duda, una aparente contradicción que los textos también abordan. Si toda la vida nos han dicho que la ética y la moral se aprenden conviviendo, respetando al otro, en sociedad, ¿cómo es posible que alejarse del grupo nos haga mejores personas? ¿No estamos defendiendo una especie de moral egoísta, de yo me encierro en mi torre de marfil y decido lo que está bien y lo que está mal? Es una pregunta fundamental, y la respuesta que ofrecen las fuentes es muy sutil y profunda. El argumento es que el juicio moral auténtico no surge de repetir como un loro lo que el grupo considera correcto, del eco del consenso. Nace de la confrontación silenciosa y honesta con la propia conciencia. La soledad te quita las muletas, te obliga a asumir la plena responsabilidad de tus creencias y tus actos, sin poder escudarte en «es que todo el mundo lo hace» o «es lo que se esperaba de mí». Claro, te quedas tú sola con tus decisiones, no hay escapatoria. Exacto. Y es en ese espacio de silencio donde, según los textos, puedes empezar a distinguir con más claridad entre lo que es simplemente legal y lo que es verdaderamente justo, o entre lo que es popular y lo que es correcto. Mencionan al filósofo Søren Kierkegaard, para quien la soledad era el único camino para desarrollar una fe o una convicción auténtica, lejos de la masa anónima que, según él, diluye la responsabilidad individual. Claro, en la masa es fácil diluirse. Estar en la masa es cómodo, pensar solo es exigente. Y Ralph Waldo Emerson, otro de los pensadores citados, añade un matiz que me parece clave, el del equilibrio. La idea es que el retiro voluntario funciona como un escudo, que nos protege de las presiones negativas de la vida social, permitiéndonos mantener un listón ético personal más alto. Ese equilibrio es crucial. Y de nuevo, volvemos a la psicología. Hay datos que muestran que la soledad elegida no se asocia con sentimientos negativos, como la depresión, sino con fortalezas internas como la automotivación y la capacidad de autorregularse. Y aquí viene la paradoja que mencionabas antes. A ver. Quien sabe estar bien a solas, quien no necesita desesperadamente a los demás para validarse, desarrolla una autonomía que le permite luego establecer vínculos sociales mucho más sanos y selectivos. O sea que para conectar mejor con los demás, primero tienes que aprender a estar bien sin ellos. Suena a paradoja, pero pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Ya no te relacionas desde la necesidad, desde el miedo a quedarte sola, sino desde la elección. Justo. Se construyan relaciones más auténticas, basadas en la afinidad y el respeto mutuo, no en el gregarismo o la dependencia. Y eso, a su vez, es la base para un compromiso social y ético mucho más genuino y duradero. Oye, todo esto de Newton, Thoreau y los filósofos está muy bien, pero suena a otro siglo. Me pregunto qué pasa cuando intentas aplicar estas ideas en un mundo como el nuestro, donde el móvil no para de sonar, tienes 10 notificaciones por minuto y parece que si no publicas algo en redes sociales, no existes. ¿No es una batalla perdida de antemano? Es una batalla difícil, pero quizás por eso mismo es más necesaria que nunca. Los textos definen la soledad deliberada como un antídoto. La vida pública digital, tal como está diseñada, premia la velocidad, la simplificación extrema y la reacción emocional e inmediata. Un tuit ingenioso, una foto impactante. El zasca. El zasca. La soledad, en cambio, es el ecosistema donde crecen las cualidades opuestas. La lentitud, la complejidad, la profundidad y la continuidad en el pensamiento. Es verdad, nadie espera una respuesta inmediata de alguien que está reflexionando. Se le da tiempo. En las redes, si no contestas en 5 minutos, parece que ha pasado algo. Por eso nos recuerdan que los grandes logros de nuestra civilización no surgieron de un hilo de Twitter. Ponen el ejemplo de Santiago Ramón y Cajal, que ganó el Nobel por sus descubrimientos sobre el sistema nervioso. Sus teorías revolucionarias no salieron de un debate online, Claro. sino de miles y miles de horas de aislamiento paciente y meticuloso frente a su microscopio. Necesitó ese silencio y esa concentración sostenida que hoy nos parecen un lujo exótico. Y hay un dato que me dejó alucinada de un estudio de 2014 que se cita. Dice que incluso el aburrimiento, esa sensación que a veces nos asalta cuando estamos solas, puede potenciar la creatividad. El aburrimiento
si lo hemos convertido en el enemigo público número uno? Toda la tecnología de entretenimiento está diseñada para que no nos aburramos ni un segundo. Y ahora resulta que dejar que la mente divague sin un propósito inmediato, que se aburra un poco, es una puerta de entrada a la originalidad. Es la gran paradoja de nuestra era, que los documentos exponen de maravilla. Estamos más conectados tecnológicamente que nunca, pero esto puede estar escondiendo una nueva y peligrosa forma de soledad intelectual. Pasamos horas consumiendo de forma pasiva información, opiniones, vídeos, pero esto sustituye el pensamiento profundo y el diálogo con uno mismo. Totalmente. Estamos tan llenos de ruido externo que no hay espacio para la voz interna. Es como estar en una fiesta muy ruidosa. Estás rodeada de gente, pero no puedes tener una conversación de verdad con nadie, ni siquiera contigo misma. Esa es la metáfora perfecta. Y en este escenario, la soledad deliberada, tanto física como mental, apagar el móvil, dar un paseo sin escuchar nada, se convierte en un espacio de resistencia activa, un lugar donde podemos generar significado propio, no solo procesar más y más información ajena. Es una respuesta a una necesidad humana fundamental que no es de más estímulos, sino de más sentido. Entonces, después de todo lo que hemos hablado, la idea que me queda grabada, la visión transformadora que proponen estos textos, es que la soledad elegida no es un vacío que hay que llenar, sino todo lo contrario. Es un espacio de gestación, un lugar fértil. No es una ruptura con el mundo, sino una forma diferente y a menudo más profunda de pertenecer a él. Y los ejemplos no paran de surgir. Charles Darwin, un hombre de naturaleza reservada que desarrolló su teoría revolucionaria en la soledad de su estudio. Emily Dickinson, recluida en su casa, escribiendo una poesía que cambió la literatura para siempre. O incluso un ejemplo más moderno que citan, Al Gore, que usó periodos de reflexión solitaria para dar forma a su influyente y complejo mensaje sobre el cambio climático. Y eso nos lleva a la paradoja final, que es preciosa, la del servicio silencioso. Las contribuciones más universales, las que más han beneficiado a la humanidad en el arte, la ciencia o la filosofía, a menudo nacen en la más absoluta invisibilidad. Sin buscar el aplauso. Sin buscar el aplauso inmediato, sin la validación del me gusta. Quien trabaja en soledad, guiado por una curiosidad genuina o por la búsqueda de la verdad y no por la reacción del entorno, crea obras que perduran. Por tanto, redescubrir el valor de la soledad elegida no es una invitación a convertirnos en ermitaños, es una llamada urgente a reivindicar un equilibrio vital para no perdernos en el ruido colectivo y así poder aportar algo verdaderamente auténtico a ese mismo colectivo. Los textos argumentan de forma muy convincente que muchas de las grandes ideas que han hecho avanzar a la humanidad surgieron de una visión singular forjada en la calma y la profundidad de la soledad. Esto nos deja con una reflexión final que resuena con fuerza hoy en día, en una cultura que valora cada vez más la colaboración visible, el trabajo en equipo constante y el consenso inmediato. ¿Qué ideas transformadoras, de esas capaces de resolver los grandes problemas del futuro, corren el riesgo de no nacer nunca por la simple falta de espacios y de tiempo para el pensamiento solitario y profundo? La soledad como herramienta, casi como un superpoder. Y para analizarlo partimos de una analogía muy potente que propone un texto. La de la mesa, ¿verdad? Esa misma. El pensamiento moderno se sostiene como una mesa de 4 patas. Francisco de Vitoria, René Descartes, Isaac Newton y Albert Einstein. 4 gigantes. Nuestra misión hoy es entender cómo usaron el retiro intelectual, no para huir del mundo, sino como una condición necesaria para poder servirlo. Es que es una idea fascinante porque va totalmente a contracorriente. Hoy pensamos en la soledad casi como un problema, una patología social. Exacto. Pero vamos a ver que para ellos fue una estrategia. Y lo más interesante es que no hay un solo modelo de genio solitario. Cada uno practicó un tipo de retiro completamente distinto. Adaptado a su momento y a su personalidad, imagino. Y al problema que intentaba resolver, que no era pequeño. De acuerdo, pues vamos a examinar esta mesa pata por pata. Empecemos por la primera, el pilar español. Francisco de Vitoria, un fraile dominico de la Universidad de Salamanca. Sí, y aquí es donde la historia se pone, a mí me parece increíble. A pesar de ser considerado el padre del derecho internacional, Vitoria no publicó ni un solo libro en vida. Ni uno. Todo lo que sabemos de él es por apuntes de sus alumnos. A ver, explícame esto. En el mundo académico de hoy, del publica o muere, sería un desconocido. Sería un completo desconocido, sí. Y esa pregunta es la clave para entender su tipo de soledad, que podríamos llamar institucional. La vida era un circuito cerrado entre el convento de San Esteban y la universidad. Un mundo de estudio, silencio, debate reglado.
Totalmente aislado del ruido de la corte, de las presiones políticas. Y de la fiebre del oro de las Américas, que era el gran tema. El hecho de que su legado nos llegue a través de sus reelecciones, esas lecciones magistrales, nos dice que su objetivo no era la fama personal. No buscaba el reconocimiento, para nada. No quería construir un monumento a su ego. Su misión era otra. Era formar las conciencias de la élite que iba a gobernar el imperio. O sea que su claustro no era una burbuja para evadirse, sino más bien un laboratorio protegido. Has dado en el clavo. Un laboratorio donde podía pensar con libertad sin que el poder imperial le respirara en la nuca. Claro. Y desde ese laboratorio, fíjate, surgieron ideas que eran dinamita pura para la España del siglo XVI. Por ejemplo, Pues Vitoria, desde la tranquilidad de su celda, argumenta que los pueblos indígenas de América, solo por ser seres racionales, tienen dominio legítimo sobre sus tierras. eso desmontaba toda la justificación de la conquista. Prácticamente toda. Invalidaba los títulos basados en la fuerza, en el descubrimiento o incluso en la autoridad del Papa. Eso tuvo que levantar ampollas. Muchísimas. Pero fue más allá. Formuló un concepto increíblemente moderno: el derecho de comunicación y sociedad humana. Que no era solo poder hablarse, imagino. No. Incluía la libertad de viajar, de migrar, de comerciar. De hecho, muchos consideran a la Escuela de Salamanca precursora de la ciencia económica, muy anterior a Adam Smith. Ahí es nada. Pero con una diferencia clave. Para Vitoria, el comercio era un medio para la justicia y la amistad entre pueblos. Su soledad institucional fue su escudo para pensar un orden mundial cosmopolita. Vale, entiendo lo de Vitoria. Su soledad estaba, digamos, protegida por la institución. Pero me da la sensación de que con nuestra segunda pata, con Descartes, la cosa cambia radicalmente. Cambia por completo. Él no se refugia en una institución, parece que construye su soledad a propósito, como si fuera su propio laboratorio. Totalmente. Si la soledad de Vitoria es institucional, la de Descartes es metodológica. Él la convierte en la herramienta central de su filosofía. La famosa imagen de la estufa, ¿no? En una habitación cerrada, meditando. Esa imagen es una metáfora perfecta de su proyecto. Su plan era demoler todo el edificio del conocimiento medieval, que se basaba en la autoridad de la Biblia, de Aristóteles. Y construir uno nuevo desde cero. Exacto. Y para eso necesitaba aislarse de todas esas voces externas. Y ahí es donde entra su famoso pienso luego existo, el cogito ergo sum. Claro, no es solo una frase ingeniosa, es el resultado de ese aislamiento radical. Es lo único que queda en pie después de la demolición. Precisamente, a través de la duda metódica, él duda de todo. De lo que le han enseñado, de sus sentidos, incluso de si el mundo exterior existe. Y en esa soledad absoluta encuentra una única certeza, que para poder dudar, tiene que existir alguien que duda. Ahí está, cogito ergo sum. Ese es el nuevo cimiento de todo el conocimiento. Entiendo la revolución que supone poner al yo pensante en el centro, pero, a ver, si lo llevamos al extremo, ¿no es también el inicio de un individualismo un poco peligroso? Es una objeción muy pertinente, ¿sí? Si mi razón es la única autoridad que nos impide a cada uno construir nuestra propia realidad. Bueno, el objetivo de Descartes no era que cada uno se quedara encerrado en su cabeza, ¿sabes? Su soledad metodológica era un punto de partida. No de llegada. No, era para establecer la razón individual como el fundamento. Y al hacer eso, lo que hace en el fondo es democratizar el acceso a la verdad. Ya no necesitas a un sacerdote que te diga qué es cierto. Cada individuo tiene la herramienta. Vale, si Descartes usó la soledad para construir un sistema, nuestro tercer pilar, Isaac Newton, parece que la usó casi como una trinchera. Como una trinchera, me gusta la imagen. Aquí la historia es casi de película, lo del Annus Mirabilis, el año milagroso. Sí, la peste bubónica que cierra Cambridge, se va a la granja familiar. Y en 18 meses de confinamiento, supuestamente, concibe la gravitación universal, el cálculo, sus teorías sobre la luz. La imagen del genio bajo el manzano es irresistible. Es irresistible, pero también muy engañosa. La realidad es mucho más compleja y nos revela una soledad que podríamos llamar temperamental y estratégica. Temperamental por su carácter. Exacto. Newton era un hombre huraño, reservado hasta el extremo, irascible, no toleraba la crítica. Su personalidad ya lo empujaba al aislamiento. ¿Y estratégica? Pues por el tiempo que se tomó.
Aunque tuvo esas ideas geniales de joven, tardó casi 20 años en publicar los Principia Mathematica. Espera un momento. ¡20 años! Pero eso es una vida entera de investigación. Me cuesta creer que fuera solo por miedo a la crítica. Es una gran pregunta. Sin duda había perfeccionismo, una obsesión por tenerlo todo bajo control. Pero los historiadores también lo ven como una estrategia de poder muy calculada. ¿En qué sentido? Newton no quería publicar sus ideas a cuentagotas, para que otros las debatieran o se las apropiaran. Quería esperar a tener un sistema tan sólido, tan blindado matemáticamente, que aniquilara a los críticos antes de que abrieran la boca. O sea que su soledad era también un hermetismo intelectual. Quería presentar un universo perfecto y acabado. Entonces, su genio florece en el aislamiento más absoluto. Pero aquí viene la gran ironía, ¿no? Para que todo ese trabajo tuviera un impacto real, necesitaba justo lo contrario. Necesitaba salir al mundo, ser debatido, difundido. Claro. Esa es la gran paradoja de la ciencia, y el caso de Newton es el mejor ejemplo. Su física no se impuso por sí sola. De hecho, en la Europa continental, dominada por Descartes, la idea de la gravedad actuando a distancia les parecía casi magia. Una vuelta a lo medieval. Algo así. Se necesitó una enorme operación de propaganda y difusión para que el newtonismo triunfara. Y ahí es donde entra una figura clave que el texto rescata, la marquesa Émilie du Châtelet, una figura absolutamente fundamental y a menudo olvidada. Du Châtelet no solo tradujo los Principia al francés, Que era la lengua de la ciencia en el siglo XVIII. claro, y no solo los tradujo, los comentó, añadió aclaraciones, los hizo comprensibles. Su traducción fue el vehículo que permitió que Newton conquistara Europa. Lo que nos enseña algo vital. Que la soledad puede ser el crisol del genio, pero el conocimiento necesita de la comunidad para validarse y perdurar. Hemos visto la soledad como institución, como método, como estrategia. Pero con nuestra cuarta y última pata, Albert Einstein, parece que se convierte en otra cosa. En una filosofía de vida. Sí, algo que se elige y se cultiva casi por placer. Hay una cita suya que es maravillosa. Vivo en esa soledad que es penosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez. Totalmente. Con Einstein llegamos a una soledad que definiría como existencial y creativa. Era un maestro en el arte de proteger su espacio mental. Las anécdotas son famosas. Que ni el llanto de un bebé lo desconcentraba. Pero no era solo una capacidad innata. Él desarrolló técnicas para inducir la creatividad. Como la de la llave, que a mí me parece increíble. Cuéntala porque suena a ciencia ficción. Para nada. Se sentaba en su sillón, sostenía una llave sobre una placa de metal y se relajaba hasta dormirse. Justo al entrar en el sueño, la mano se abría, la llave caía, El ruido lo despertaba. y él anotaba las ideas que habían surgido en ese estado intermedio, el estado hipnagógico. Esa frontera mágica entre la vigilia y el sueño. Exacto. Hoy sabemos que es un semillero de creatividad, donde surgen asociaciones inesperadas. Einstein supo explotar esa frontera. Y el violín también, ¿no? El violín era otra herramienta. No era un hobby. Se ponía a improvisar en medio de un problema y de repente paraba y exclamaba, «¡Lo tengo!». La música le desbloqueaba caminos. Pero es importante aclarar, y el texto lo subraya, que esto no lo convertía en un misántropo. En absoluto. Tenía amigos, vida familiar, simplemente cultivaba lo que él llamaba un obstinado sentido de desapego. Que era un mecanismo de defensa, en realidad, para proteger su independencia de pensamiento. Y ahí, su segunda esposa, Elsa, fue crucial. Era su guardiana, la que filtraba las visitas para que él pudiera dedicarse a lo que le importaba, pensar en el cosmos. La soledad como requisito para mantener el foco. Sobre todo cuando se convirtió en un ícono mundial. Era su santuario interior. Muy bien, pues ya tenemos las 4 patas sobre la mesa. Vittoria, Descartes, Newton, Einstein. 4 formas muy distintas de soledad. Si las miramos en conjunto, ¿qué patrón emerge? Pues, a ver, lo primero es que ahora podemos nombrar esas tipologías que hemos ido viendo. Vamos a resumirlas. Tenemos la soledad institucional de Vittoria, la metodológica de Descartes como herramienta, la temperamental o estratégica de Newton y la existencial o creativa de Einstein. Y en todas ellas subyace esa paradoja que vimos tan clara con Newton. Exacto. La necesidad de alejarse del ruido para crear y la necesidad de volver a ese ruido para que la creación tenga sentido. Es la tensión fundamental del conocimiento.
Todos necesitaron retirarse del mundo para concebir ideas universales, pero esas ideas solo sobreviven y tienen impacto real cuando se debaten en comunidad. La soledad es el crisol, pero la comunidad es el yunque. Me gusta esa imagen. Es el yunque donde el conocimiento se prueba, se depura y se convierte en legado. Y hay una última distinción crucial. No estamos hablando de un aislamiento amargado o nihilista. En absoluto. Eso es lo más importante. No es una simple huida del mundo. Su retiro siempre estuvo al servicio de un propósito más grande. Siempre. Un propósito trascendente. Vittoria buscaba la justicia universal. Descartes, la verdad. Newton, descifrar el lenguaje del cosmos. Einstein, comprender la estructura de la realidad. Su soledad fue inmensamente fecunda porque estaba orientada hacia el bien común. Lo cual nos trae de vuelta, inevitablemente, a nuestro presente. En una época que celebra la conexión constante, donde estar sola a menudo se interpreta como un fracaso. ¿O un síntoma de depresión? Claro. El ejemplo de estos 4 pensadores es, como mínimo, un desafío. Es una invitación a reconsiderar el valor de una soledad elegida, disciplinada y con un propósito. El gran legado de estos 4 pilares no son solo sus ecuaciones o sus teorías. ¿Cuál es entonces? Es la demostración de que ciertas ideas profundas, las que de verdad cambian el mundo, solo pueden madurar en el silencio, la concentración y la introspección rigurosa. Y con esa reflexión nos quedamos, dejando una pregunta en el aire para quien nos escucha. ¿Es la soledad en nuestro día a día un vacío que hay que llenar a toda costa con ruido y notificaciones? ¿O puede ser también un espacio privilegiado para encontrarnos con las preguntas que de verdad importan?